Continuamos en nuestro estudio de la carta a los Efesios y hoy vamos a terminar el capítulo 3, así que vaya conmigo, Efesios capítulo 3, vamos a leer del verso 13 que nos quedó pendiente allí en adelante hasta el final del capítulo 3. Y así dice la palabra del Señor, ¿no? Efesios capítulo 3, verso 13 en adelante, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud y profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, queremos rogarte en esta mañana que tú puedas usar tu palabra, puedas usar esta porción que acabamos de leer para enseñarnos, a cada uno conforme a nuestra necesidad. Sin duda, hay un propósito por el cual tú dirigiste, por medio de tu Espíritu, a Pablo a escribir estas palabras, a estos hermanos en su momento, para nosotros hoy. Y Señor, hay verdad aquí y queremos conocerla, pero especialmente, Señor, también ponerla por obra. Así que no solamente háblanos, sino que desafía nuestra voluntad, Señor, y que podamos responder adecuadamente también a lo que tu palabra nos quiere enseñar y decir en esta mañana. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Si repasamos brevemente, muy brevemente, lo que hemos venido estudiando, capítulo 1, Pablo dice todas las bendiciones que tenemos, ¿no? en el Señor Jesucristo, allí en el Padre, en el Hijo, ¿no? En el Espíritu Santo, que hemos sido adoptados hijos suyos, y dijimos que no se trataba tanto de lo que tenemos en Cristo, sino de lo que somos en Él, y hablamos de la importancia de nuestra identidad en Cristo, ¿no? Luego comenzamos a ver allí que Pablo ora, ¿no? Y hace una oración por los hermanos y por nosotros también hoy, que no solamente pudiéramos saber de Él, ¿no? Sino que nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, pudieran ser alumbrados para que podamos conocerle, y hablamos allí de la importancia de tener una relación con Él, y no simplemente tener un conocimiento intelectual de Dios, sino que la importancia, ¿no?, un poco más profunda de relacionarnos íntimamente con nuestro Dios, por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Luego comenzamos el capítulo 2 y vimos que Pablo aquí dice, bueno, acá hay una condición de lo que era nuestra vida pasada, y vemos esta pequeña palabra, pero tan importante y tan maravillosa, ese pero Dios que es rico en misericordia. Y vimos que no se trata tanto de nuestro pasado, sino de nuestro presente en Cristo, de quienes somos ahora en Cristo, porque antes estábamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo, mas ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, y ahora somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ver cómo esto nos da una perspectiva de vida correcta y no quedarnos detenidos en el pasado, en lo que aún ha sido nuestros pecados, aún incluso siendo ya sus hijos, ¿no? El Señor dice que Él es fiel y justo, que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de todo pecado y toda maldad, ¿no? Y Él hace nuevo. Y esto nos debe enfocar en una perspectiva de vida que mira hacia Cristo. Luego, al final del capítulo 2, vimos que el Señor no se trata de una mejor humanidad y mejorar ahora al hombre, sino que de una nueva humanidad por medio de este plan que Él diseñó desde antes, que ahora lo da a conocer y que se llama la Iglesia, ¿no? Y vimos que no se trataba tanto de nuestras diferencias, sino de aquello que nos une, ¿no?, que nos reconcilia
por medio de Cristo en la cruz. Y ahora sí, en el capítulo 3, que no se trataba tanto de mi plan, sino del suyo. ¿Y cuál es su plan? Porque dice, ok, yo voy a desarrollar mi plan, y el plan de Dios es la iglesia. Eso es lo que vimos el domingo pasado. El plan definitivo y último de Dios es la iglesia. Y usted y yo, si es un hijo o una hija de Dios, somos parte de la iglesia. Somos la iglesia. No es que yo voy a la iglesia, no es que yo estoy en la iglesia, es que yo soy la iglesia. Ahora, si Dios va a desarrollar este plan por medio de la iglesia, bueno, ¿qué me va a dar para hacer esta tarea? O sea, si a uno le dan una tarea para llevar adelante, uno dice, bueno, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo para poder hacer esta tarea? ¿No? Si a uno lo mandan a podar un campo, no le van a pasar una tijerita de escuela, ¿no? Le van a pasar una sierra o algo más de acorde a lo que se necesita. Bueno, ¿qué es aquello que el Señor va a darnos para poder llevar adelante este plan que Él está llevando adelante por medio de su iglesia, ¿no? Y esto es lo hermoso, porque ¿hay algún plan de Dios que se haya frustrado alguna vez? Él lo lleva adelante igual. El pueblo de Israel, Dios lo escogió, lo sacó, y el pueblo siempre en rebeldía, no querían volver a Egipto, pero el Señor siempre se puede retrasar, ¿no? O Él puede dar un tiempo más, tanto para aprendizaje o disciplina o de esperanza, o como hoy, ¿no? Dios, algunos tienen por tardanza la venida, pero no, el Señor está siendo paciente para que muchos más puedan venir al arrepentimiento. Pero Dios siempre lleva adelante su plan, Él nunca falla. Ahora, ¿cómo lleva adelante ese plan? Y esto de nuevo hace una oración Pablo. Fíjese cómo comienza el verso 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que comienza el capítulo 3 y Pablo al parecer quiere decir esta oración, pero menciona a los gentiles, entonces aclara este concepto, ¿no? Y deja ese paréntesis aclarado y vuelve a retomar esta oración. ¿Y por qué va a orar? Mire, es interesante, si se recuerda cuando vimos la introducción de este estudio, dijimos que la carta naturalmente se divide en dos, ¿no? Siempre tenemos que verla así, ¿no? Completa, ¿no? Pero naturalmente vemos que Pablo en los primeros 3 capítulos va a establecer lo que somos en Cristo, y en el capítulo 4 va a empezar con muchas cosas prácticas, que decir, bueno, si esto es lo que somos, esto es lo que debería suceder, ¿no? Esto, de alguna manera, lo doctrinal, nuestra posición en Cristo, y ahora nuestra práctica, ¿no? Nuestro andar. Por eso comienza el capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, que viváis, ¿no? Y comienza a dar un montón de instrucciones que también están muy plagadas de teología y doctrina, y que nos hablan de quién es Dios, ¿no? y quiénes somos nosotros también, pero ya comienza con demandas más prácticas, más verbos, ¿no? Más exhortaciones, más imperativos. Entonces, de alguna manera, antes de comenzar allí, Pablo hace una oración y ora por los creyentes aquí, y esta oración sin duda nos deja muchas enseñanzas, pero también nos muestra cuál es o qué es lo que Dios va a dar para que nosotros podamos llevar adelante su plan. Mire, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Ya vamos a ver qué es lo que pide que Él nos dé. Pero fíjese la actitud de Pablo. Porque podría decir, como dijo antes en el capítulo 1, verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria por vosotros en mis oraciones. ¿Podría haberlo dicho así? Bueno, ¿saben qué? Por esta causa yo voy a orar. Pero hay aquí un detalle que no deja de ser menor. Pablo dice aquí, por esta causa doblo mis rodillas. Esto no es común para el judío. Esto no es común para un judío como Pablo, de ir y arrodillarse. Cada vez que alguien se arrodilla en oración en la Biblia, claramente nos está indicando
una profunda humildad, pero más que humildad, una humillación, ¿no? Porque miren que soy humilde, ¿no? Ahí claramente se acaba esa humildad, sino que Pablo está diciendo, es necesario detenerme ante la majestad de Dios y humillarme en una profunda, muchas veces en pro de no dar tanto lugar a las emociones, porque las emociones ¿cómo son las emociones? Un día estamos bien, es una montaña rusa, ¿no? Y damos gracias a Dios que nos hemos mantenido de alguna manera fiel a este libro que no cambia. Pero eso no significa que no sentimos y que nuestro corazón no se conmueve. Por eso es que Pablo, de alguna manera, lleno de emoción y profunda emoción ante Dios, nos dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. No es que está sugiriendo que es la única manera para orar. Creo que en algún momento hicimos un estudio cuando hablamos de la oración, de que hay un montón de formas de orar. Algunos con las manos levantadas, de rodillas, ¿no? A mí me gusta orar mientras camino. Por lo menos, a mí me gusta mientras salgo a caminar y conversando con mi Señor, como si Él fuera al lado mío, ¿no? Hay muchas maneras por las que podemos orar. Y no necesariamente lo físico es que si nos ponemos de rodillas es una oración distinta. Lo que hemos de inclinar siempre es el corazón delante de Dios. Y si eso nos lleva a ponernos de rodillas de manera física, fantástico. Pero Pablo está mostrando, porque de qué otra manera lo podía hacer, sino que poniendo ahí por escrito que él se doblaba sus rodillas, ¿no? Y al considerar esta postura, creo que hay muchas aplicaciones que podemos ver, pero sin duda una de ellas es que aquí obviamente Pablo está orando con una humildad, ¿no? Pero una humildad que está mostrando una gratitud hacia Dios, ¿no? Porque él dice, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia de los cielos, para que os dé conforme. Y él está agradecido porque de alguna manera aquí va a orar teniendo en mente todo lo que ha venido hablando hasta ahora, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, acerca de todas estas cosas, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿qué provocó esta oración? ¿Cuál fue la razón por la que Pablo dobla sus rodillas? Bueno, si hacemos un repaso de capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3 de Efesios, sin duda lo que debe surgir en nuestro corazón es gratitud por la gracia de Dios para con nuestra vida. Porque a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos muestra su misericordia, su amor. A pesar de que éramos hijos de ira, como dice allí, sin Cristo y sin esperanza en el mundo, Él nos reconcilia. A pesar de que éramos lejanos, porque no éramos del pueblo de Israel, de alguna manera, ahora somos hechos cercanos, somos coherederos. Todas las promesas ahora son nuestras por medio de Cristo y es dada a la iglesia. ¿Cómo no ha de haber gratitud en nuestro corazón por aquella gracia demostrada en Jesucristo? ¿Se ha detenido alguna vez a darle gracias a Dios? Le damos gracias a Dios por el pan, porque nos da, porque nos alcanzó, porque nos cuidó, porque llegamos a fin de mes, por las cosas que sean. Pero se ha detenido a agradecer a Dios en humildad por su gracia, por la gracia que recibimos por medio de Cristo. Y cuando reflexionamos sobre esa asombrosa gracia de Dios, esto debería llevarnos sin duda a ponernos de frente ante Dios, quien nos llamó, nos adoptó, nos redimió, nos perdonó. Él murió en nuestro lugar. Y eso debe despertar una gratitud en nuestro corazón. Mire, el Salmo 95, versos 6 y 7 dice así: ven, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios y somos el pueblo de su prado, las ovejas de su cuidado. Salmo 95, versos 6 y 7. ¿Cuándo fue la última vez que humildemente nos inclinamos ante Dios de esta manera, como el salmista nos dice aquí? Ven, adoremos, postrémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Creador. Sin duda, ¿qué es lo contrario a la humildad? Es el orgullo, la soberbia, lo que quizás estamos luchando constantemente y sin duda en nuestro corazón.
Por eso muchas veces nos cuesta venir ante Dios de esta manera. Aun cuando le agradecemos, lo hacemos con soberbia delante de Dios porque, bueno, Él me lo tiene que dar, soy su hijo. Pero no solamente en una humildad llena de gratitud, sino que, si quiere ir conmigo a Hechos, porque cuando Él le escribe a los hermanos aquí de Éfeso al despedirse, Hechos capítulo 20, verso 19, Él dice, sirviendo al Señor, Él se está despidiendo de los hermanos y le dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Más adelante en el verso 31, por tanto velad, acordando que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Más adelante verso 37, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verán más su rostro, y le acompañaron, y bueno, se despidió. Vemos acá este gran vínculo con los hermanos y de alguna manera también este signo de arrodillarse delante de Dios también puede ser un signo de esta dependencia o de alguna manera esta comprensión de que lo estudiamos el miércoles, que no podemos hacer nada separado de Juan 15, ¿se acuerdan? Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces esa humildad que de alguna manera comprende esa desesperación de que sin Cristo, ¿qué podríamos hacer? ¿Hay algo que podríamos hacer? No hay nada. Y esto debería humillarnos y desesperarnos de alguna manera, pero alentarnos porque podemos hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer, como le decía ahí a los hermanos, ¿no? Pero yo he podido hacer todo esto, nunca he sido yo, ¿no? Sino que ha sido la gracia de Dios en mí. Pero también una humildad que se acerca con confianza delante de Dios. Pues Pablo aquí nos muestra que debemos venir delante de Dios. A Hebreos lo dice constantemente, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente, ¿no? De hablar con libertad delante de Dios. Porque cuando uno se humilla, ¿cómo está? ¿Está con escudos, con paredes delante? ¿Cómo está uno? Vulnerable. Uno baja todas sus defensas y dice, Señor, aquí estoy. Y muchas veces nuestra lucha, aún con Dios, es de mantenerme estoico, firme, como que a mí no me pasa nada. Pero Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas, porque es necesario. Porque es necesario bajar todas nuestras defensas, ¿no? Y poder orar a Dios con confianza, vulnerablemente, sabiendo que, quizás delante de las personas, estuvimos este fin de semana hablando de la relación matrimonial ahí en el retiro, y hablábamos, sí, con quién debemos ser más vulnerables, con nuestro cónyuge, nos conoce mejor que nadie, no debería, pero aún a veces luchamos con ser vulnerables con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. Ahora, si hay alguien que nos conoce mejor que nuestro esposo o esposa, o que nuestra familia, es Dios. Entonces, no luche más al venir a Dios de presentarse, ¿no? De a medias, sino que postrado delante de Dios, con esta actitud del corazón, ¿no? Para que podamos, no para que recibamos algo mejor, sino porque de esta manera nuestro corazón va siendo transformado, ¿no? Y como vimos, la oración, creo que estudiamos hace un tiempo, la oración cambia algo. Nosotros cuando oramos, Dios va a cambiar, le vamos a convencer de que cambia algo. ¿Qué es lo que cambia cuando oramos? Cambia nuestro corazón, ¿no? Lo que cambia es nuestro corazón, porque se rinde ante Dios sabiendo de que Él es el que tiene el control, Él es el que tiene el poder, Él es el que, como dice aquí, vamos a ver ahora, Él es el que tiene este gran amor y poder. Qué interesante cómo va a relacionar estos dos conceptos, porque lo segundo que vemos acá es que, si bien Pablo está orando con humildad, y esto nos enseña cómo hemos de orar y venir delante del Señor, surgen aquí dos peticiones. Fíjense, verso 16, para que os dé
¿no? ¿Qué cosa? Y nos dice ahí la manera, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿de qué manera? Con mucha fuerza e injundia, dice ahí, en amor. A ver, si a mí me dice, mira, hay una tarea tan grande y esto es lo que te vamos a dar, ¿no? Y dice, bueno, debe ser una herramienta poderosa, ¿no? Y dice, mira, esto lo vas a hacer con amor. Ah, seas malo. No, dame algo que con lo que yo pueda ir de frente, ¿no? Pero es precisamente lo que está diciendo este texto. Que no se trata de nuestra fuerza, de nuestro poder, sino que el poder de Dios está radicado en su amor. Es lo que estuvimos estudiando con los matrimonios precisamente ayer, ¿no? La importancia del amor. Pablo en Corintios nos dice, ¿no? Pero ahí en capítulo 13 permanece la fe, la esperanza y el amor. De lo principal de esto, el primero de estos es el amor. Romanos 5 nos dice que el amor ha sido por el Espíritu derramado en nuestras vidas. Y esa idea de derramado es que, ¿no? Cuando uno llena un vaso y se rebalsa así, ¿no? Porque no es que tengamos un poquito del amor de Dios. El amor de Dios nos llena plenamente, y esa precisamente es el poder que Dios nos da para llevar adelante el plan que Él ha desarrollado, que es la iglesia, ¿no? Y el agente, de alguna manera, que nos empodera para hacer esta tarea es su amor. Nosotros esperaríamos quizás otra cosa, pero eso es lo que nos está diciendo y eso es lo que está orando Pablo aquí, ¿no? Surgen dos peticiones principales: poder y amor. Fíjese, dice, fortalecido con poder, arraigado y firmemente establecido en el amor, capaz de comprender el amor de Dios, conocer el amor de Jesucristo, el Mesías, lleno de toda plenitud de Dios, según el poder que obra en nosotros. Esencialmente, Pablo está aquí orando para que los lectores experimenten lo que acaba de hablar en capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3. Dice, esto lo sabemos, esto lo entendemos, esto nos ha sido revelado. Dice, ahora tenemos un entendimiento mejor que antes. Pero ahora Pablo está orando que eso pueda ser algo experimental o experiencial, si diría la palabra. No solamente que lo entendamos, sino que lo podamos vivir, lo podamos contemplar. Y ese poder supremo de Cristo y el gran amor de Dios es lo que Pablo ora para que pudieran experimentar cada uno de los creyentes. Mire, lo primero que nos dice verso 16 es que necesitamos ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos. Aquí es donde necesitamos fuerza y poder, y lo interesante dice, ¿desde dónde? En el hombre interior por su espíritu. Necesitamos fuerza y poder por dentro. Segunda de Corintios 4:16, Pablo dice que el hombre exterior, ¿qué le va pasando? Se desgasta. Pero el ser interior, ¿qué está haciendo? Renovado de día en día. Entonces, ¿dónde necesita energía, poder y fuerza? Allí, interiormente. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior? Dice aquí, para que, dice el verso 16, que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, y nos dice el propósito, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Interesante. ¿Qué significa que Cristo habita? Nosotros decimos, a ver, doctrinalmente sabemos que el Espíritu Santo es que habita en nosotros, ¿verdad? Pero también aquí Pablo nos relaciona esto de que Cristo habite en nosotros. Quizás puede ser una palabra similar a la que dice en Colosenses, ¿no? Colosenses capítulo 3, verso 16, cuando dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, ¿no? Sin duda no está hablando simplemente de
el escrito que está aquí. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí cuando dice la palabra, el autor ocupa logos, ¿no? ¿Y quién es la palabra viva? El Cristo. O sea, que Cristo more. Y cuando Pablo está hablando de Cristo, de alguna manera, no solamente ahí, yo vivo acá. Cuando Cristo viene a un lugar, ¿qué hace Él? Él toma posesión de ese lugar. Por lo tanto, cuando Pablo dice que seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, lo que nos está diciendo es que Cristo gobierne en nuestros corazones. Y por eso utiliza estas palabras, ¿no? De habitar, que más que simplemente habitar allí, la idea es de asentarse, de que aquí yo vengo, ¿no? A establecerme y a ejercer un gobierno. Por eso es muy importante cuando hablamos acerca de que Jesucristo es nuestro Señor, porque es nuestro Salvador, amén. Pero Él es el Señor de todo lo que existe, y mucho más de aquellos a los cuales Él salvó y redimió, y adoptó y escogió y apartó para sí. Pero es nuestra lucha diaria, porque si somos honestos, ¿quién gobierna nuestra vida y nuestro corazón? Bueno, Jesucristo lo dijo claramente, Mateo 5, donde esté vuestro tesoro, ahí está. Normalmente eso es lo que gobierna, aquello que nosotros valoramos por encima de todo. Pero Cristo es quien debe ser quien gobierna nuestro corazón. Cristo entra en el corazón de un creyente para que pueda vivir, permanecer y reinar allí. Él entra en nuestro corazón para que podamos reflejar su carácter, como leíamos recién en Colosenses, para dejar que la palabra de Cristo habite en nuestros corazones. Y esa es la oración de Pablo, y esa debe ser nuestra oración también, ¿no? De que comprender que necesitamos ser fortalecidos por el poder del Espíritu en nuestro ser interior para que Cristo gobierne en nuestra vida. ¿Lo es así en ti? ¿Es esa tu oración? Señor, gobierna desde dentro de mi corazón. ¿O simplemente le pedimos algún consejito cuando se nos pone medio difícil y el timón no sabemos cómo manejarlo? Mire, lo segundo que nos dice aquí es que necesitamos poder, ¿para qué? Verso 17, la segunda parte. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Si hay algo que necesitamos y por lo cual Pablo está orando, es el poder para comprender el amor de Cristo. ¿Cómo es esto? Porque Pablo pasa de hablar de la fuerza, ahora pasa a hablar al amor, ¿no? Pero la fuerza, sin duda, necesitamos el poder de Dios para comprender las dimensiones ilimitadas de su amor, ¿no? Para que los efesios puedan conocer, y nosotros también, ese amor de Cristo por nosotros, ¿no? Pablo piensa que quizás está pensando que no están comprendiendo correctamente el amor de Cristo como deberían. Entonces ora para que por medio de ese poder de Dios podamos comprender cuál es, como dice ahí, ¿no? Anchura, longitud, profundidad, altura. Ocupó estos conceptos para decirnos lo grandioso que es el amor de Cristo. Don Carson, un comentarista, dice lo siguiente: Pablo no pide que sus lectores se vuelvan más capaces de articular la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús, o de comprender solo con el intelecto cuál significativo es el amor de Dios en el plan de redención. Le está pidiendo a Dios que puedan tener el poder de comprender las dimensiones de ese amor en su experiencia. Esto me encantó. Le está pidiendo a Dios que puedan tener el poder de comprender las dimensiones de ese amor en su experiencia. Hoy, con las tecnologías avanzadas que existen, ¿no? Hay cosas que análogas, como una guitarra con cuerdas allí, o un piano con cuerdas que tenemos ahí atrás, ¿no?
que no podemos meter ahí a la computadora con los sistemas más sofisticados y sintetizados. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. Esto está hecho para otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer música ahí en la computadora? Bueno, se necesitan cosas que están hechas para eso, ¿no? Y bueno, hay otro piano que está ahí arriba que se puede conectar a la computadora y uno toca y puede hacer los instrumentos que uno quiera, una trompeta, un violín, lo que sea. Pero no puedo conectar ese piano a la computadora y hacer lo mismo, porque no tiene el poder para hacerlo. Bueno, Pablo de alguna manera pide para que puedan tener el poder de comprender. ¿Y cómo podemos tener ese poder de comprender ese amor inmenso? Bueno, por medio de Cristo, de ser sus hijos, pero especialmente cuando el cristianismo no es una fe en la cual nosotros simplemente contemplamos algunos conceptos ideales y los creemos. El cristianismo es principalmente una experiencia. Ojo, algunos se van al extremo con esto de las experiencias, simplemente están buscando experiencias en sus vidas. El otro abuso es simplemente tener una idea intelectual de lo que es el Evangelio. Pero el equilibrio está en esto, en que yo no puedo decir que conozco algo sin haberlo experimentado, ¿no? Yo puedo saber. Usted puede ir de viaje, lo que le gusta viajar, por medio de la revista o hoy día por medio del internet. Pero hay que vivir la experiencia. Pablo continúa aquí diciendo que este amor supera el conocimiento. Es un amor que es conocible y explicable hasta cierto punto. Sin embargo, ¿de qué manera? Porque decir, este amor, en el verso 19, a fin de conocer el amor, que excede a todo conocimiento. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a conocer, Pablo? Te estás contradiciendo. Bueno, precisamente, como excede todo conocimiento, ¿cómo lo podemos comprender? Experimentándolo. Y ahí, experimentando el amor de Dios, es donde podemos comprender lo grande, lo profundo, ancho, alto, ¿no?, que es su amor. Sin duda, como mencionaba recién, hay que tener cuidado del abuso experiencial, ¿no? Y algunos se basan demasiado en la experiencia o filtran todo, ¿no?, por medio de la experiencia, cuando en realidad la experiencia siempre tiene que filtrarse por la palabra. Y dicen, ¿sabes que yo viví algo una vez y me pasó tal cosa? Y mire, vamos a filtrarlo por acá, ¿no? Ahora, no es negarlo, pero vamos a filtrarlo por aquí. Eso no debe sentar las bases para mi fe. Mi fe están sentadas aquí. Ahora, yo he vivido cosas que yo no puedo explicar. Les soy honesto. Yo no las puedo explicar. Y la única explicación que tiene es que Dios la hizo, ¿no? Y allí es donde muchas veces, por evitar alguna experiencia, no podemos llegar a comprender el amor de Dios. Porque nos está diciendo, este amor excede todo conocimiento. ¿Cómo lo podemos llegar a comprender? Porque Él dice, para que seáis plenamente capaces de comprender. Bueno, ¿cómo soy capaz de comprender? Experimentando el amor. ¿Y sabe cómo es la manera de experimentar el amor de Dios? Porque el amor de Dios, ¿de dónde viene? Si lo queremos poner gráficamente. Desde arriba, ¿no? Pero una manera para que pueda experimentar ese amor es que ese amor que viene verticalmente tome ahora una dirección horizontal. Por eso cuando el Señor Jesucristo le pregunta, bueno, ¿cómo resumes la ley? Ojo, la ley. Todas las dimensiones que hay en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en las disposiciones para la santidad, para las relaciones con los demás, en fin, todo lo que tiene que ver con la ley. ¿Qué dice Cristo? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tu fuerza, dice por otro pasaje. ¿Y qué más? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor nunca va en una sola dirección. Siempre, cuando viene de arriba y hay una recepción de ese amor, se va a manifestar horizontalmente. Por eso, y lo vamos a ver allí ya en un momento, dice, verso
18, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos. Interesante esa frase allí. Con todos los santos. Ahora, dijimos, Pablo ora porque es necesario que ser fortalecidos por el poder del Espíritu, es necesario, necesitamos el poder para comprender el amor de Cristo, pero también aquí se nos muestra de alguna manera algunos aspectos del amor que necesitamos saber en nuestra mente y en nuestra experiencia, y es que sepamos que estamos asegurados, verso 17 dice allí, que arraigados y cimentados en amor, ¿no? Que debemos construir nuestras vidas sobre el amor de Cristo, ¿no? Y debemos dejar que nuestras raíces caigan en este amor. Cuando dice cimentados y arraigados, nuestras raíces tienen que dirigirse en dirección de este amor de Dios. Allí es donde vamos a permanecer firmes, no en mis obras, no en mi religiosidad, sino que en el amor de Dios. También esta dimensión ilimitada del amor de Dios, ¿no? Es difícil entender exactamente a qué se refiere Pablo aquí de que el amor, ¿no?, cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad. Pero si hay un pasaje que podría resumirlo de una manera más sencilla, Jeremías 31, 3, Jeremías dice que Él nos ha amado con un amor eterno. Con amor eterno te he amado. ¿Hay algún límite para eso? ¿Cuál es el límite para lo eterno? No lo hay. No lo hay. Dios, como dice Salmo 103, es más alto que los cielos. El amor de Dios, ¿no?, en Miqueas 7 nos dice cómo se manifiesta su amor, en el perdón, que arroja todos nuestros pecados a lo profundo del mar. En fin, tenemos muchas ilustraciones ahí de lo ilimitado que es el amor de Dios, y debemos tener en cuenta que debemos tratar de comprenderlo aquí con todos los santos, ¿no? Esto no es individual. Por eso me encanta que Pablo menciona la dimensión corporativa de esta comprensión, porque dice aquí todos los santos, no importa quiénes sean, su origen, como ya lo dijo antes, si eres judío, son gentiles, no importa de dónde son, ¿no? En Gálatas dice hombre, mujer, da lo mismo. ¿Cuál es nuestra condición? Deberíamos pensar juntos en el amor de Cristo. Que el amor de Cristo sea lo que discutamos en nuestras conversaciones, en lo que compartimos en nuestras historias, en lo que estudiamos en la Biblia, en la referencia. Esta es otra referencia a la importancia de la iglesia. ¿Por qué es el plan? ¿Por qué? Vimos la semana pasada. Porque es el plan de Dios. Es el plan definitivo de Dios. Entonces Dios tiene la intención de darnos forma a través de la comunidad a medida que reflexionamos sobre su evangelio, sobre su verdad. ¿De qué manera? Moldeados por el amor. No estamos llamados a vivir vidas aisladas, que es lo que el mundo a veces nos empuja y a veces vamos en esa corriente. Y nos cuesta comprender esta dimensión. Pero también dijimos que sepamos que este amor sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos experimentar el amor de Dios, pero para poder experimentarlo lo recibimos y ya lo mencionamos, ha de dirigirse horizontalmente. Tenemos que mostrar este amor en la iglesia a todos, independientemente de su condición. Necesitamos perdonar a otros porque Cristo nos ha perdonado. Necesitamos mostrar el amor de Dios. Ayer mencionábamos un libro allí, yo se lo recomendaba, se llama Amando a las personas difíciles de amar. Allí, sí. Y reconociendo primero, como dije Pablo, de los primeros difíciles de amar, yo el primero. Pero también conocer el amor de Dios para que esto me lleve, lo que estuvimos hablando todo el año pasado, de alcanzar madurez por medio de la transformación. Fíjese el verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, ¿para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La idea allí es de que, como lo va a decir más adelante en el capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de que podamos llegar y a seguir avanzando en madurez. No perfección, pero sí crecimiento y madurez. Pablo quiere que conozcan el amor de Dios en Cristo hasta el final para que puedan ser todo lo que Dios anhela que seamos, de alguna manera, espiritualmente maduros. Como individuos debemos continuar siendo llenos del Espíritu de Dios. Y como iglesia, aunque ya estamos llenos de su plenitud, debemos crecer en Él hasta alcanzar la plenitud. ¿Se acuerda la oración de Pedro también? Al final ahí de su carta, ¿no? Él ora allí, segunda de Pedro. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así termina Pedro, sus últimas palabras. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Crecer, avanzad. Entonces el amor con el que nos ha amado, ¿no? De alguna manera, esta es la idea que tuvo Jesús, ¿no? Cuando oró también ahí en Juan 17. Mire, Juan 17, verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ese amor con el que me has amado, ¿no? No podemos ser maduros a menos que conozcamos y experimentemos el poder y el amor de Dios en Cristo. Y necesitamos la plenitud del amor y el poder de Dios para ser como Cristo. La pregunta hoy es, ¿estoy avanzando en este camino? ¿Está siendo esta también mi oración como la era la de Pablo? ¿Está siendo mi corazón impulsado a ponerme de rodillas delante de Dios para que me dé aquello que necesito? ¿Qué es lo que necesito? El poder de Cristo por medio de su amor, para poder comprender la magnitud de su amor. Y mire, y lo interesante es que Pablo ora con grandes expectativas. Terminemos los últimos versículos, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho, mire, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Necesitamos una visión de Dios que aumente nuestra fe, pero no porque yo tengo mucha fe. Jesucristo dijo, si vuestra fe fuera como qué, así. Pero, ¿sabe? Una pequeña fe puesta en el lugar correcto, ¿no? Por eso dice, comienza el verso 20, y aquel, fíjese, con mayúscula, aquel, no nosotros, no la grandiosidad de nuestra fe, aquel que es poderoso. La mejor manera, obviamente, de hacer esto es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de gente común mediante su poder en el trabajo dentro de nuestras vidas. Mire, utilizó a personas que probablemente nosotros lo hubiéramos desechado. Tenemos historias en el Antiguo Testamento, un montón, sin fin. Gedeón, dudando todo el tiempo. Abraham, ¿no? También con duda. Aún no, se dice que un hombre de fe, pero él fallaba en creer al Señor también. Pero Dios utilizó a hombres y mujeres. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Tenemos una gran galería ahí en Hebreos capítulo 11. ¿De qué se trata eso? ¿De ellos? No, dice, por la fe. ¿Por la fe en quién? En aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Por qué? Porque el objetivo final, de alguna manera, de nuestras oraciones por poder y amor debe ser este. Verso 21. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo, Jesús por todas las edades. Pablo dice que Dios desea su gloria en la iglesia y en Cristo. John Stott dice lo siguiente: Dios desea gloria en la novia y en el novio, en la comunidad de paz y en el pacificador. Porque Dios se glorifica en Cristo, pero Cristo es la cabeza ¿de quién?
de la iglesia. Por lo tanto, Dios también se glorifica en la iglesia. Y usted es parte de la iglesia. Ahora, ¿cómo se va a glorificar? Cuando sea su poder manifestado en su amor, que viene verticalmente y se manifiesta horizontalmente, no por una cuestión intelectual, porque esto excede nuestro conocimiento, sino cuando lo vivimos, cuando vivimos el amor de Cristo. Eso es lo que motivaba a Pablo. En 2 Corintios, Pablo, defendiendo sus credenciales como apóstol, él dice, ¿qué es lo que lo motivaba? 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. Es el amor de Cristo lo que nos lleva adelante. ¿Por qué hace usted lo que hace? ¿Por qué sirve a Cristo? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué ama a su esposo? ¿Por qué ama a sus hijos? ¿Por qué hace el bien? ¿Por qué obedece la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que lo hacemos? Tiene que ser el amor de Cristo, porque es la única manera de que esto traiga gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque no se trata de nuestras fuerzas o nuestros méritos, sino se trata de tu amor en Cristo. Eso es lo que nos da poder. Ayúdanos a entender que ese es el combustible que necesitamos y que tú provees. Guárdanos al volver al hogar, Señor, y que podamos seguir meditando en tu palabra. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga.